Bueno, y este ejercicio que tenéis en la pizarra, el 5, me dice lo siguiente. Esta es la gráfica de la evolución de la temperatura de un enfermo ingresado en la UCI a lo largo de un día. Entonces me pregunta 5 cuestiones, pero antes de responderlas vamos a analizar la gráfica. Se trata de la temperatura corporal de un enfermo que está en la unidad de cuidados intensivos desde, si os dais cuenta, el eje X en este caso no lo voy a escribir, es el tiempo y se determina en horas. Cada cuadrito representa una hora. Me lo distribuye de dos en dos. Y luego el eje Y, el eje de ordenadas, se corresponde con los grados centígrados, es decir, la temperatura que tiene este paciente. Bien, si os dais cuenta, la evolución de la gráfica me determina la temperatura que tuvo este señor a lo largo de todo el día. Bien, una vez descrita, vamos a responder a cada una de las cuestiones. Empezamos con la primera. Me dice, ¿hubo algún descenso de temperatura durante la madrugada? ¿Entre qué horas? La madrugada, pues vamos a suponer que la madrugada es de 0 a 6, de las 0 horas a las 8 horas de la mañana. Pues si hubo un descenso, lo voy a marcar, el descenso presenta un mínimo más o menos aquí, a esta altura. No es algo preciso, pero entre las 4 y las 5 de la mañana la temperatura le descendió al paciente a los 36 grados y medio, o 36,2 grados más o menos, ¿no? Entonces sí, podemos responder a la pregunta, sí, de las 4 de la mañana a las 5 horas, ¿vale? Donde la temperatura que se presenta es una temperatura de 36, si os dais cuenta, 35, 36,2 grados aproximando, de 36,2 grados centígrados, más o menos. Bien, respecto al segundo punto, dice, ¿a qué hora del día la temperatura fue mínima? Bien, pues hay un mínimo que es relativo entre las 4 y las 5, vamos a suponer a las 4 y media. Hay un mínimo con 36,2 grados, que es el que hemos descrito antes, ese mínimo que tenemos aquí. No es absoluto, es un mínimo relativo, ya que vuelve a presentar otro mínimo que es absoluto. ¿En qué punto? Pues vuelve a presentar otro mínimo que es absoluto en este punto de aquí, que se corresponde 12, las 13, que son la 1 del mediodía, entre la 1 y las 2, a la 1 y media, y tiene 35 grados. Entonces presenta un mínimo absoluto a las 13, a la 1 y media de mediodía, y la temperatura que marca en ese momento es de 35 grados. Ese mínimo es un mínimo absoluto. Después me plantea si hay algún máximo. Pues efectivamente hay un máximo, si os dais cuenta, en este punto, que se corresponde con las 8 de la tarde, en donde alcanza una temperatura, bueno, pues bastante elevada, una temperatura de 41 grados, ¿de acuerdo? Entonces presenta un máximo. Ese máximo también es absoluto, ¿de acuerdo? A las 8 de la tarde, a las 20 horas, y con una temperatura de 41 grados centígrados. Bien, vamos a abordar el tercer punto que me plantean. Dice, ¿qué pasó entre las 2 y las 8 de la tarde? ¿Qué pasó entre las 2, estamos aquí, y las 8 de la tarde? Pues que hubo un incremento notable de la temperatura. Es decir, hubo un incremento notable de la temperatura. Basta con que se diga eso, ya que pasa de 35 grados a 41 grados. Sube la temperatura del paciente en esas, hemos dicho, de las 2 a las 8 de la tarde, en esas 6 horas, sube la temperatura del paciente 6 grados. Sube la temperatura 6 grados centígrados. Bien, dice, ¿cuándo tuvo el enfermo la temperatura mínima entre las 0 horas y las 12 horas? Bueno, ya lo hemos dicho, en el mínimo relativo, en el que hemos mencionado antes. Y ya por último, la última de las preguntas es, ¿a qué hora entre las 8 de la mañana y las 16 horas alcanza el enfermo la temperatura máxima? Bien, pues aquí, que no lo hemos mencionado antes, hay un máximo que es relativo. Y me pregunta a qué hora entre las 8 y las 16. Entre las 8 y las 16 horas presenta un máximo en este punto que se corresponde con la 1 de la tarde, donde tiene una temperatura aproximadamente de unos 38 grados y medio. Bien, pues hemos dicho, a las
13 horas, donde presenta una temperatura, hemos dicho, de 38 grados y medio aproximadamente. Bueno, ahí donde presenta, y no lo hemos mencionado antes, se me escapa un máximo que no es absoluto, sino que es un máximo relativo. Bien, pues espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Si os ha gustado, darle a like y si os queréis suscribir, pincháis en la cereza. Venga, hasta luego y muchas gracias. Hola chicos, ¿qué tal? Vamos con el ejercicio que tenéis en la pizarra que me dice: describe el comportamiento de un carrusel mediante la siguiente gráfica, que relaciona el tiempo que transcurre desde que comienza a moverse hasta que empieza una nueva vuelta. Después hay que responder a esas 5 cuestiones. Bien, vamos a hacer esa descripción verbalmente, no lo voy a escribir, pero sí comentar. El eje X, el eje de abscisas, es el tiempo en minutos. Bueno, voy a escribir: el eje X es el tiempo en minutos, el eje de abscisas. Y el eje de ordenadas, que es el eje Y, el eje de ordenadas representa la velocidad en kilómetros. Bien, daros cuenta que en cuanto al tiempo, cada una de las unidades representa un minuto. Este punto es el 2, por lo tanto, si hay 2 cuadritos, cada cuadrito es un minuto. Y en el caso del eje Y, cada cuadrito representa un kilómetro. Por lo tanto, observar que empieza a desplazarse el carrusel en el minuto 0 y aquí permanece constante la velocidad, decrece de nuevo la velocidad hasta el minuto 10. Hay un tiempo en donde el carrusel está parado y vuelve otra vez a coger velocidad en el minuto 15 y vuelve a repetirse el proceso de forma indefinida. Por lo tanto, se puede concluir que la función es periódica. Entonces hay que responder a la función es periódica, ya que hay un periodo que vamos a determinar a partir del cual la función, el grafo se vuelve a repetir. Si os dais cuenta, empieza aquí, hace esto, baja, llega hasta el 15 y vuelve a repetirse. Por lo tanto, el periodo se puede decir que es de 15 minutos. T, que es el periodo, sería de 15 minutos. Bien, si os dais cuenta, analizamos el gráfico. Lo que hace el carrusel es que empieza a moverse, aumenta de velocidad hasta los 2 minutos, en donde alcanza la velocidad máxima de 10 km por hora. Así se mantiene desde el minuto 2 hasta el minuto 9, es decir, durante 7 minutos, donde la velocidad permanece constante. En el minuto 9, del minuto 9 al minuto 10, el carrusel decrece su velocidad de forma notable hasta parar en el minuto 10. Y del minuto 10 al minuto 15 se supone que es en donde los niños empiezan a montarse de nuevo, y en el minuto 15 vuelve otra vez a ponerse en funcionamiento y tarda 2 minutos en alcanzar la máxima velocidad. Bien, entonces con esa descripción pues ya podemos responder al apartado A, ya lo hemos hecho. El apartado B, si os dais cuenta, hemos respondido aquí, ese es el apartado B. El periodo es 15 minutos. Y el apartado C dice: desde que comienza a moverse, ¿durante cuánto tiempo aumenta su velocidad? Pues estamos diciendo que es desde el minuto 0 al minuto 2, es decir, habría que decir que durante 2 minutos. El apartado D me dice: ¿cuánto tiempo mantiene la velocidad constante? Pues la velocidad constante la mantiene desde el minuto 2 hasta el minuto 9. Es decir, desde el minuto 2 hasta el 9, es decir, 7 minutos, ¿de acuerdo? Y después, con respecto del apartado E, me plantea o me pregunta ¿cuánto tiempo está parado? Es muy fácil, ya lo hemos respondido antes. Está parado desde el minuto 10 hasta el minuto 15. Por lo tanto, parado desde el 10 al 15. Está parado durante 5 minutos. Bien, ya estaría el ejercicio hecho.